partidos para el olvido en la repesca del fútbol mexicano. Tadej Pogacar se impone en la clásica Lieja en Bélgica. Nuevos campeones en el baloncesto universitario de nuestro país. Golfista chileno Joaquín Niemann gana el Abierto mexicano. Barcelona vence al Real Madrid en la final de la Copa del Rey. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo y saludamos la presencia del profesor Aurelio Valenzuela, quien se ve ausentado intentando cumplir con la premisa que él planteó aquí. Le llamó un día al productor, al ingeniero Alan y Ávila, que andaba ya en San Juan del Río atendiendo las quintas y las fincas que tiene por allá, y le comunicó: no vuelvo al programa hasta que anote de nuevo el Santi Jiménez. Por fortuna para el Milán, pues le ganaron al pequeñísimo, al modestísimo Venecia 2-0, un gol de Pulisic, el otro de Santi Jiménez, y por ello saludamos la presencia de Aurelio Valenzuela en el Bla 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 Deportivo. Aurelio, buenas noches, bienvenido una vez más. ¿Qué tal? No, sea serio. Aurelio, usted aquí ha sostenido y incluso me ha pretendido cuestionar que porque lo he censurado, que usted lo que ha sostenido, que cuando ese hombre alinea con el representativo de la Federación Mexicana de Fútbol, ese equipo juega con 10 elementos y no con 11. Aurelio. Y con el Milán igual pasa lo mismo. Bueno, y no te falta razón, Aurelio, porque ciertamente consiguió un gol, es meritorio, está bien. Estoy absolutamente convencido, y vamos a poner en un rato el video, de que en esa anotación del Santi Jiménez le pega mal a la pelota, con todo respeto, le pega mal a la pelota, y como antecedente le envían un centro puesto como con la mano, como decimos usted y yo en las expresiones balompédicas, y remata de cabeza, evidenciando que no tiene la menor idea de, como dicen los sudamericanos, cómo frentear, o como decimos usted y yo en México, cómo cabecear correctamente un centro que ha sido enviado desde el costado derecho. No tiene la menor idea Santiago Jiménez de cómo rematar un centro elevado. Aurelio Valenzuela. ¿Y sabes lo que es peor? Agarró 4 balones. Sí. Entró como al minuto 65. Sí. 4 balones. 2, bueno, el cabezazo que tú ya acotas. Errático, porque remató solo, no lo marcaba nadie, no lo recargó nadie, no lo estorbó nadie, nadie le hizo el mínimo intento de carga, solo en el área chica, y no pudo rematar correctamente la pelota. Después le dieron un pase por el medio y lo perdió porque le cuesta. Tiene muchas deficiencias al momento de recibir la pelota, y si no está perfilado al costado izquierdo, peor aún todavía. Después por el sector derecho intentó eludir, perdió la pelota, y después fue la acción del gol porque Venecia estaba ya buscando la posibilidad del empate. Que habían dejado escapar un par de ocasiones muy claras para el empate. Además, sí. Y Venecia es uno de los equipos que está peleando el descenso. Sí, claro. Bueno, para el caso, yo digo, a veces tan desafortuna, pero lo que yo a veces cuestiono, digo, con los periodistas, y no ganan 2 pesos, que viven de estos comentarios, Sí. Y ahí dicen, es que le faltan compañeros para que lo hagan jugar, para que le den más balones. Oye, si lo mejor que tiene ese equipo el Milan son, mira, Pulisic, que fue el anotador del primer gol, el norteamericano. Además, está Leao, Sí. que también es una figura. Sí. Y después está el otro, el portugués. Sí. Son 3 Joao hombres. Félix, el portugués. Entonces son 3 tipos Sí. que son buenos para la pelota. Sí, y que rematan muy bien, además. Además, entonces, si Jiménez no se sabe mover en los vértices del área chica, y los tipos están esperando para meterle la pelota en profundidad, Sí. él no se sabe mover. Yo creo que la recomendación, y critiquen todo lo que voy a decir y les va a asistir de entrada a la razón, la primera recomendación, y que además se divertiría, que le haría Santiago Jiménez,
revisa la campaña esa en la que Hugo Sánchez hizo 38 goles en el fútbol español, de cabeza, con la pierna izquierda, con la pierna derecha, con el muslo, con la espalda, con la nuca. Revisa lo que tiene que hacer un atacante, algo de lo cual ya nos ha ilustrado Aurelio Valenzuela, para que aprendas un poquito, porque estás absolutamente perdido, mi querido Santiago Jiménez. Uno dice, son 24 años, ya Sí. no es un juvenil, No, como acota Nancy acá. aunque le insisten en decirle el bebote o el bobote, o no sé qué le dicen algo Y lo otro es que no le están dando mayúsculas. confianza porque ahora lo han tenido en la banca. Sí. Pero bueno, a veces yo digo, hay cosas más importantes, porque el Milan, quieranlo o no, que en el pasado fue una de las instituciones ilustres, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Qué planteles tenía? Oye? Cuando tenía la pandilla esa de holandeses o de nativos del Países Bajos, era absolutamente extraordinario. Van Basten, Rijkaard y el resto de la pandilla, Aurelio. Y en defensa, Y claro, Ruud Gullit, que también fue un referente de ese equipo. Y Rijkaard en la defensa. Y claro, Baresi, Franco Baresi, en la saga central y con la capitanía, además de Paolo Maldini. Maldini, Sí, claro. un histórico, Sí, sí, sí. igual que el papá. Sí. Pero bueno, uno dice, y por eso está en la posición séptimo, octavo, Sí, sí, sí. que llama la atención, porque quieranlo o no, el Milan siempre fue una Bueno, va a la institución final de primer Copa nivel. contra el Inter de Milán, ¿eh? En fin, un fin de semana muy atractivo, no para el ingeniero porque le va al Real Madrid, o sea, sabe poco de fútbol y está bien, es ingeniero, se entiende. Y luego es Sainiche, sí, hoy llegó con su playera del Boca Juniors y el Barcelona le ganó al Real Madrid la versión 2025 de la Copa del Rey y el River Plate le gana el clásico del fútbol argentino a Boca Juniors. Entonces fue un fin de semana de reivindicación para el fútbol y de absoluta crítica para quien se dedica a muchas otras cosas, el comercio, los negocios, la mercadotecnia, el golpeteo también por debajo de la mesa y el fútbol siempre lo deja al final. Aurelio Valenzuela. Sí, oye, pero hablando del ingeniero, me contó por ahí una palomita A ver, que andaba sacándose foto con la presidenta, ¿eh? ¿así? No, San Juan del Río, este domingo fue... ¿Así? Sí, sí. No, sería en Pedro Escobedo, porque en San Juan del Río los dejaron plantados. Andaba extraviado, mi querido ingeniero Alan Ávila. Por lo menos llegó a producir el programa, hay que agradecerlo. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. En lo que ha representado un auténtico homenaje a la mediocridad imperante en el balompié de paga en México, los dos encuentros de la fase de repesca han confirmado que lo único que importa a los señores de pantalón largo es el negocio y no el fútbol. Pumas ha eliminado a los llamados Bravos de Ciudad Juárez en una tanda de penales que ha sido un curso exprés en vivo y a todo color de cómo no se debe cobrar una pena máxima. En el otro frente, los Rayados de Monterrey actuaron por enésima ocasión como el equipo completamente burguesado que es y que ha avergonzado a toda su fanaticada. Pachuca los ha enviado al partido de la mediocridad, aspirando a una octava plaza absolutamente inmerecida, en donde enfrentarán a la oncena del Pedregal. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, antes de que Aurelio se tomara un merecido día de descanso, además en esos días de guardar, lastimosamente allá en el sur del continente se presentaron tristísimos incidentes en las horas y en los minutos previos a un partido correspondiente a la Copa Libertadores de América en los alrededores del Estadio Monumental de Santiago, donde disputa sus partidos el equipo más popular del fútbol chileno, como lo es Colo-Colo. Secuela de esos incidentes es muy lamentable la muerte de 2 personas y después, durante el desarrollo del encuentro, a los que le llaman barristas allá en el sur del continente, a los porristas, les decimos en esta parte norte del continente americano, invaden la cancha
y el partido, pues lógicamente, tiene que verse suspendido. Situaciones provocadas en origen por la violencia fuera del estadio y con personajes que nada en sentido estricto tienen que ver con el fútbol, y el que paga las sanciones, las penalizaciones, los castigos es el fútbol. Aurelio Valenzuela, ¿qué podemos comentar de ese tristísimo caso antes de ir a lo que sucedió en Celaya, donde les vamos a presentar las imágenes y demás? Aurelio Valenzuela. Mira, yo creo que ahí se produjo por una situación, porque esto fue previo al partido. Al partido, sí, sí, sí. Entonces, la gente que ya está adentro del estadio, especialmente los encargados de las barras, todo esto, están incentivando a gente que no podía entrar, que no tenía boleto. Algunos han argumentado que tenían boleto, entonces ¿por qué entraron en forma que querían llegar y pasar nomás a como dé lugar? Y ahí Carabineros y la policía no te lo va a permitir, por eso tiraron gases lacrimógenos, por eso se cayó una malla de protección. Correcto. Y ahí fueron donde fallecieron estas dos personas, claro, que siempre será trágico y siempre será de lamentarse. Pero eso también comentan, fue incentivado por la gente de la barra que estaba adentro, que entraran nomás como a ir al lugar porque había que estar dentro del estadio, porque eso fue previo. Ahora, está la otra, que por qué las autoridades que vieron lo que haya estado sucediendo y que sucedió y que habían 2 fallecidos, ¿por qué no suspendieron el partido? Correcto. Bueno, y al final pasó también que la famosa invasión, se metieron. Sí, se metieron los porristas, rompieron la barrera de acrílico e invadieron la cancha. Ahora, hay otro factor que en Chile no se le ha permitido ahora al policía carabinero, que decimos en Chile, o vulgarmente a los pacos. Usted lo conoce. Sí, muy bien. Porque a usted lo defendieron. A mí me han prestado siempre servicio, siempre que me he presentado con ellos. Soy mexicano y me cuidan como si fueran mis parientes, Aurelio. Está bien. Y era la barra de la UIS. Además. Bueno, el detalle, esto tiene una historia, pero Chile siempre cuando participaba en los torneos internacionales, yendo a Buenos Aires, a Uruguay, incluso a Brasil, siempre hubo problemas, porque la gente que iba acompañando a los equipos era muy poco. Era un abuso, no solamente lo que sucedía en cancha con los arbitrajes, sino que también con las fuera del estadio, en la tribuna y al término del partido. Y un pajarito me contó, mire, profe, ¿sabe? Que también ya no queríamos pasar eso. Entonces, los equipos grandes cuando viajaban, también llevaban protección y ahí empezaron las famosas barras bravas. Entonces ahora están pagando las consecuencias. Porque toda esa gente al final le están dando espacio, le dan boletos para el ingreso al estadio, etcétera, etcétera. Presionan hasta a los jugadores para que le den boletos. Porque en los equipos profesionales siempre te dan 10 boletos, 20 boletos para tu familia. Entonces ellos reparten a veces a estos hinchas mal, porque esa gente va a hacer daño. Nosotros lo vimos incluso cuando fuimos en gira para allá con San Javier, cuando jugamos en el Estadio Santa Laura, la gente de la U, cómo se encaramaba, era impresionante, yo digo. Y eso nada tiene que ver con el fútbol, Aurelio. Nada que ver. Nada, absolutamente nada que ver. Entonces, eso y lo otro, que a la policía le han quitado algunas atribuciones. Porque tú viste, cuando fuimos nosotros, llegaron a caballo en cuanto se presentaba un carabinero, todo mundo derechito y todo mundo en orden. Claro, porque sabe que el carabinero no va a permitir, y como tienen unos lingotes, te pegan un oso, te dejan. Entonces, me acuerdo cuando te querían quitar llegó el policía a caballo y los tiró para el lado nomás. Le tiró el caballo. Correcto. Y los tipos ya se tuvieron que rajar. Pero te digo, le han quitado atribuciones. Entonces ahora hay una comisión que está viendo esto. Y la encargada dijo, voy a reunir más antecedentes para tomar determinaciones. Ahí está el ministro de Deporte, que es Jaime Pizarro, que es jugador de Colo-Colo. Y lo de Estadio Seguro, la responsable ya renunció y han creado otra comisión para replantear toda la operación del programa. Claro, porque hay mucha gente que está con otras opiniones. Y esto que te acuerdo yo, también Chile, o los equipos cuando han estado viajando afuera, ahora
ya en su grupo también Sí. de protección, Sí. porque ir a otras canchas en Sudamérica no es fácil, ¿eh? Sí, correcto. Es muy duro. Por mucho que digan estos estadios seguros, no. Lo mismo cuando fue Chivas a jugar contra Boca. Sí. Hasta el técnico Aurelio de Boca Juniors, lo fue a escupir. el Chino Bermúdez. Y el señor Faitelson dijo, cuestionando algo por lo que dijo El Bofo Bautista. el Bofo Bautista. Sí. Esas son las cosas que uno no entiende, Ajá. en vez de defender a un astro. Porque yo O a digo, un deportista profesional que está siendo agredido, así de sencillo. y de visita en un estadio, porque ese estadio estaba siempre lleno y siempre pesa. está lleno. Exacto. Entonces, yo digo algunas cosas, ni olvido y ni perdón. Ni perdón ni olvido. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Ya no hay ninguna duda, su hambre de victorias es verdaderamente insaciable y ha vuelto a conseguir para sí mismo un abundante banquete con las mejores sensaciones posibles en una prueba clásica del ciclismo para profesionales. Tadej Pogačar ha llegado a la línea de meta de la Clásica Lieja como el más absoluto dominador de la caravana internacional de competidores, dejando en claro que es el ciclista de este tiempo y para estos fanáticos. Este primer lugar reafirma al pedalista esloveno como el gran favorito para imponerse en las grandes vueltas por etapas, en donde ya ha salido triunfador y en donde confía en sumar más victorias absolutas. Tadej Pogačar recientemente se impuso en la clásica Flecha Valona y ahora adiciona el triunfo en Lieja, por lo que se aproxima muy rápidamente a su victoria número 100 como profesional del ciclismo. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, Aurelio ya nos dio su opinión a propósito de lo que se presentó allá en la capital santiaguina, y para que vean ustedes que muy tristemente ese fenómeno de violencia no es privativo de un país, de una ciudad, de un equipo, de un club, de una afición. Lamentablemente desadaptados, desorientados, hay en prácticamente cualquier sitio del planeta. Pero en este caso muy particular, en la vecina Celaya, Guanajuato, en el marco de un partido de la Liga de Extinción, y vuelvo a decirlo y lo vuelvo a explicar porque sé que nunca será suficiente. ¿Por qué me refiero a ese torneo como la Liga de Extinción? ¿Por qué de extinción? Porque se extinguen los jugadores, porque cada vez hay menos equipos, porque no hay criterio de ascenso y descenso. ¿A qué juegan en esa liga? ¿A sacarle el presupuesto a los municipios, a los gobiernos de los estados? ¿A qué se juega en esa liga de extinción? Bueno, partido pretendidamente de liguilla entre la Jaiba Brava del Tampico y el conjunto de Celaya, en el vetusto escenario del Miguel Alemán Valdés en Celaya, Guanajuato. Termina el partido y hay una persona que ustedes verán muy brevemente que dicen ese que va ahí, que aparentemente era un reportero, traía una cámara, un teléfono celular. Yo no le veo ninguna acreditación, ni le veo tampoco ningún chaleco que lo acredite como de prensa. Y ese personaje aparentemente habría estado provocando y habría estado incitando esos desórdenes. Ese desadaptado saltó a la cancha, porque vean ustedes, es una verja a media altura que cualquiera la puede brincar. La situación se fue agravando, el partido ya había terminado, Celaya, el equipo local, queda eliminado y estos elementos de seguridad privada intentan controlar, y digo intentan porque si se percatan ustedes, no tienen la más mínima idea de un cierto procedimiento, de un cierto protocolo, simplemente están viendo hacia la tribuna. Ahí llega uno y le da indicaciones, tú hazte para allá, tú quédate aquí, y de repente más aficionados, incluso mujeres, saltan a la cancha a continuar provocando desórdenes y desmanes. Y vean este tipo, en la impotencia saca el arma y eso lo único que provoca es que se enardezca más la turba, que los ánimos se vean exacerbados y que entonces venga el reto ese machista, ¿verdad?
pues a ver, si ya sacaste la pistola, dispárame, a ver, jálale, como dicen coloquialmente en casi todos los sitios de la geografía nacional. El policía municipal le dice, siendo más prudente, guarda tu arma porque estás provocando que la gente se altere. Y siguen estos dos elementos de seguridad privada, porque no forman parte de ninguna corporación de seguridad, ni del municipio, ni del estado de Guanajuato, ni del municipio de Celaya, ni del estado de Guanajuato. Y lo señalan muy claramente. Dile a ese tipo que venga para acá. Llega alguien más prudente y les dice, a ver, retírense y nosotros vamos a intentar calmar la situación. Pero ya en el anonimato, vean ustedes, hasta ese mocoso. ¿Qué busca ese mocoso ahí? Llega otro y entonces ya agrede directamente a uno de los dos personajes de seguridad privada, que en cuanto cae, vean ustedes cómo la turba llegan y en mayoría se enseñorean de él, lo patean, lo agreden, lo cual no se justifica de ninguna manera al margen de lo que haya sucedido. Y claro, en el anonimato todos son valientes, ¿verdad? Llegan y tiran patadas y golpean al que está caído. Que pudo haberse equivocado, lo discutimos y lo aclaramos, pero nada va a justificar jamás estos actos absolutamente reprobables de violencia. Y vean ustedes ahí, hasta mujeres en la cancha. El partido ya hacía rato que había terminado, el Celaya quedaba eliminado. ¿Qué hacían todas esas personas en la cancha del estadio Miguel Alemán Valdés en Celaya, Guanajuato? Y los dirigentes y los pretendidos directivos de la Liga de Extinción no han dicho absolutamente nada. Ni los dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol no han expresado absolutamente nada. ¿Con qué saldrán mañana o el miércoles con el tema de la comisión disciplinaria? Veto al estadio, multa económica, y ya comienza a correr la especie, y esto nos va a ligar con Querétaro, porque muchos estoy seguro que dirán, bueno, ¿y todo eso qué tiene que ver con el fútbol profesional de Querétaro? Si acabas de decir, Ed, que esos actos de violencia nada tienen que ver con el deporte. Bueno, ahora les va el nexo, porque ya corre toda una especie informativa, toda una corriente de opinión en varios medios de comunicación en Celaya, Guanajuato y en otras ciudades importantes de esa bellísima entidad federativa, que hablan de que esto fue un acto provocado, es decir, fue artificiosamente construido para que la Liga de Extinción y la propia Federación Mexicana de Fútbol autoricen, aprueben o den el visto bueno para que esa franquicia de los Toros del Atlético Celaya pueda ser trasladada a otra plaza, porque no tiene ninguna explicación esos hechos de violencia absolutamente desatada, exacerbada, y que a punto, les prometo, a punto estuvo de terminar en tragedia si es que alguno de estos desadaptados toma el arma de alguno de estos dos elementos de seguridad privada, y quién sabe qué habría pasado. Y en Querétaro ya hemos lamentado esta circunstancia, todo mundo tenemos presente el 5 de marzo del 2022, que fue absolutamente trágico. Bueno, pues en Celaya se asomaron a ese abismo. ¿Qué ha hecho la Federación Mexicana de Fútbol? Nada. Y la identificación del fan ID no sirve ni para ir a comprar una cerveza. ¿Para qué sirven los reglamentos de la Federación Mexicana de Fútbol? Pues para posarse encima de ellos, y ya saben ustedes, en sálvase a la parte, depositarlos. Vamos a hacer una pausa y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. En el gimnasio auditorio del Instituto Tecnológico de Monterrey, localizado en la Sultana del Norte, se han desarrollado los dos partidos definitivos de la llamada serie final de los 8 grandes de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México. Para la rama femenina, las quintetas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y las anfitrionas del TEC de Monterrey se enfrentaron en el cotejo por el trofeo de campeonas, en donde la escuadra de Borregos Salvajes se ha quedado con el título.
Con la rama varonil, los Tigres Blancos de la Universidad Madero de Puebla llegaban a la instancia final ante los Borregos Salvajes del Campus Santa Fe, en donde los santafesinos se han adjudicado la victoria y con ello el título de campeones. De este modo, la mejor liga de baloncesto de nuestro país concluye su temporada 2024-2025 mostrando a los nuevos campeones en ambas ramas de la identificada como Liga ABE. Bueno, amigos, Aurelio Valenzuela, estoy seguro que estás estremecido por esas imágenes y por otra parte agradecido de que no haya terminado de una forma trágica lo que sucedió en Celaya. Aurelio. Es que también hay que ver que hay un grupo de seguridad que lo hemos visto acá en Querétaro, que no están preparados para... No están capacitados. Claro. Ahí lo único que tiene que haber es una fuerza policial que están preparados para contener, para que al menos no pasen cosas mayores. Sí, que sepan y tengan experiencia en cómo actuar si se presenta una circunstancia de este tipo. Claro. Tuviste de que hay muchas partes, los policías están mirando siempre hacia la tribuna, no están viendo el partido. Sí, se supone. Pero hay gente más preparada. Lamentablemente han sucedido últimamente muchas cosas. Pasó en Iquique, pasó ahí en el David Arellano, bueno, en el Monumental. Sí. David Arellano es uno de los próceres que ha tenido Colo-Colo. Sí, sí. Y te digo, le han quitado mucha facultad. Hay un cómico que dice, oiga, si lo entran a asaltar, no le vaya a pegar al asaltante. Anda, pues. Porque a usted lo van a llevar detenido. Porque te pueden acusar de que agrediste al que se metió a tu domicilio a robar. Claro. Hay un cómico, Pombo Fica se llama, ni se le ocurra, dice, porque a usted lo van a tener. Entonces eso un poco, porque la gente está pidiendo que policía les den un poco más de facultades lo que resolvían para poder antes. actuar. Entonces se han perdido un poco ese respeto que antes se le tenía al policía. Sí, sí, sí. Bueno, pues lamentable lo que sucedió y ojalá no vuelva a presentarse y queda clarísimo que hay personitas que no entendieron nada de las repercusiones todas negativas del 5 de marzo del 2022 en el Estadio Corregidora de la capital queretana. Bueno, hasta allí el tema. Vamos un poco con lo que sucedió en el Clásico, que además era la final de la Copa del Rey 2025. Florentino Pérez y sus jilguerillos que abundan en televisión, en radio, en las redes sociales, diseñaron una estrategia. Como decimos, al menos en México, vamos a curarnos en salud. ¿Y a qué me refiero con curarnos en salud? Vamos desde ahora, desde días previos al partido de la final allá en Sevilla, vamos a quejarnos del arbitraje. El arbitraje nos ha acuchillado, el arbitraje no ha sido justo con el Real Madrid, el arbitraje no quiere a los merengues, el arbitraje en España no es honesto, no es vertical y favorece siempre a los antagonistas del Real Madrid. A la distancia, imagínense, al otro lado del Atlántico, pues no me mueve más que a risa. Tenemos cantidad de episodios, innumerable cantidad de episodios donde el arbitraje ha favorecido históricamente siempre al Real Madrid. No es gratuito el cántico en todos los estadios en España, ¿verdad? Así gana el Madrid. Pues sí, con la ayuda de la terna arbitral. Incluso hubo un meme cuando habían sido goleados por el conjunto de Arsenal en la Liga de Campeones de Europa 3-0 y tenían que ir a jugar a Madrid. Llega Carlo Ancelotti, es un meme, a comparecer ante los medios de comunicación y dice, no, estoy seguro que vamos a remontar. Con la ayuda de nuestra hinchada y con la ayuda del árbitro, seguro remontamos en el Santiago Bernabéu. Bueno, perdieron la final, pero ¿cuál fue la circunstancia? Bueno, el árbitro designado, el señor de Burgos, tomó una iniciativa respaldado por sus compañeros árbitros y citó a rueda de prensa. ¿Qué fue lo que sucedió en esa rueda de prensa donde hasta el señor de Burgos terminó en llanto? Vamos a verlo y lo compartimos con todos ustedes. Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a casa llorando, eso es muy jodido.
Lo que hago en mi caso es intentar educar a mi hijo, ¿vale? Para decirle que su padre es honrado, sobre todo honrado, que se equivoca, como un deportista más, ¿vale? Y eso es muy jodido, ¿eh? No se lo deseo a nadie. Pero el día que me vaya de aquí, quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que fue su padre y lo que es el arbitraje. Porque el arbitraje nos ha dado muchos valores. Y no hay derecho, lo que estamos pasando, muchos compañeros y compañeras, no del fútbol profesional, porque esto afecta a nuestras familias, pero sobre todo del fútbol base. O sea que cada uno que haga una reflexión de por dónde queremos ir y lo que queremos del deporte y del fútbol. ¿Vale? Simplemente me gustaría que lo supieses. Bueno, ahí está el señor de Burgos, que incluso la directiva del Real Madrid, que encabeza el inefable Florentino Pérez, llegó a solicitar el cambio de la terna arbitral porque no les gustaba el señor de Burgos para sancionar el partido de la Copa del Rey. Bueno, cuando no te sientes capacitado en lo futbolístico para competir con una escuadra plagada de canteranos como el Barcelona, pues ya estás en problemas. Aurelio Valenzuela. Incluso se comentó de que Real a lo mejor no se presentaría esta final de la No Copa, comparecieron a la rueda de prensa, no comparecieron al entrenamiento para presionar y que les concedieran el cambio de la terna arbitral, Aurelio. Claro, entonces, y hablando del partido, la verdad que el primer tiempo de Barcelona... No, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, Aurelio, porque tiene mucho material y ya el productor nos está presionando que tenemos algunos segundos. Pero en tu país se ha presentado algo semejante, que el árbitro que va a dirigir una final llegue con el llanto en el rostro a decir, imagínate que fuera tu hijo y que en el colegio le dicen, es que tu papá es un ladrón. Imaginen ustedes lo que provocan los medios de comunicación, el Real Madrid, que tiene su propio canal de televisión, argumentando que la terna arbitral va a perjudicar al equipo en el partido de la final. Y que en los tiempos siempre se ha escuchado al resto de los clubes españoles quejarse que siempre ayudan al Barcelona con al Real Madrid. Perdón, al Real Madrid con penales, con expulsiones, o alargan el tiempo, etcétera, etcétera. O les perdonan penales o les perdonan expulsiones también, Aurelio. Claro, entonces uno dice, quejándose ahora el Real como que llama la atención. Bueno, llamó poderosamente la atención. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Por primera ocasión en la historia reciente, la gira mundial de golf promovida por las petromonarquías de Medio Oriente se presentó en la capital de nuestro país para disputar uno de sus torneos oficiales. Siendo el tradicional Club Chapultepec la sede de este certamen, reunió a varios de los mejores bastoneros del mundo, entre los cuales aparecieron Jon Rahm, Bryson DeChambeau y el andino Joaquín Niemann. Ha sido el jugador de origen chileno Joaquín Niemann quien se adjudicó la victoria absoluta al entregar una tarjeta definitiva con 16 golpes abajo del par, con lo cual su festejo ha sido más que justificado. $4 millones ha sido el premio en económico que se ha acreditado Joaquín Niemann, con lo cual ha completado su actuación en los links del Club Chapultepec de la Ciudad de México. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Gracias a todas las personas que están comunicando con nosotros. Un agradecimiento muy subrayado a todos los amigos que ya nos siguen a través de las redes sociales en la emisión de este programa, y con el mismo afecto a todas las personas, a todos los amigos que ya nos sintonizan en la transmisión televisiva de este programa, sea a través de la señal abierta digital o a través de cualquiera de los sistemas de televisión por cable del centro del país. A ver, Aurelio, ahora sí, denos su punto de vista en lo futbolístico. ¿Qué ocurrió trascendente, significativo en la final de la Copa del Rey, jugada ya en la Cartuja en Sevilla, entre el Real Madrid y el Barcelona? Algo de fondo, cuando se habla de proyecto, porque siempre todo el mundo
los proyectos, ya nunca sabemos cuáles son los proyectos. Correcto, sí. Pero Barcelona tiene proyectos. Sí, es clarísimo. Primer tiempo, un equipo joven que la verdad me manejaron la pelota. Con una dinámica impresionante. Llama la atención. Porque Sí. no solamente este plantel, digo plantel, porque no Sí. son solamente 11. Sí, 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 No correcto. solamente son buenos para la pelota, Ujú, son buenos para el fútbol. sí. Que la gente sepa. Pues cómo se maneja, hasta cómo marcan Sí, ellos. defienden muy bien. Se maneja muy bien. Segundo tiempo fue un poco diferente, ya Real algo le dijeron, entró Mbappé también que Ajá. pesa, Y que preocupa más a la saga. exacto, Sí, hizo el gol también sí, y cambió un poco. Ahí ya entró otra vez a la experiencia, el señorío que ha tenido toda la vida el Real, sí. pero no bastó. Yo pensé que a lo mejor se había cansado el equipo de Barcelona, pero los últimos 10, 15 minutos nuevamente agarraron la manija Sí. y ya tuvieron las Las posibilidades. ocasiones de gol, sí. Pero lo que a mí me gusta es, para que la gente entienda que a veces los técnicos los cuestionan, porque a veces no hay tiempo. Ujú. Pero esta institución, con Javi Hernández, hizo un trabajo muy bonito. Y ahora que llegó el señor Flick, ha continuado muy bien, Lo ha Aurelio. ratificado porque viene Sí. con ese padrón direccional Sí. holandés que han sido, que son... Y además, Aurelio, aquejados por los problemas financieros, tuvieron que voltear a la cantera y tuvieron que hacer madurar a ese grupo de jugadores. Sí, porque en el pasado gastaron mucho dinero, ¿eh? Sí, Ahora sí. están pagando las Sí. consecuencias de los gastos E de incluso años. fueron sancionados, acuérdate. Claro. Fueron penalizados por Pero eso. tú ves ahora un Rafinha, ¿no? Yamal, el Sí, joven. Lamine este, Yamal, ¿no? ajá. En este momento Barcelona tiene un plantel, digo plantel, Sí, sí. no son 11, tiene un plantel como para 10 años, ¿eh? Ok. Son todos muy jóvenes y las figuras Sí. son muy jóvenes. Sí, sí, sí. Entonces, eso le da el pensar de que sin poder hacer grandes inversiones, Ujú. pueden estar tranquilamente peleando. Porque te digo, lo que te contaba anteriormente, la mayoría con la pelota no tienen problemas. Tienen un perfil técnico muy depurado, Aurelio. Esa es la Todos. palabra. Todos, Muy todos depurado. se manejan y, Sí. y cuando digo bueno para el fútbol, porque a Yamal le dicen tú párate a la derecha y ahí engancha para adentro y hace todo ese jueguito que él lo hace muy Es bien. muy habilidoso. Y a Rafinha le dicen tú párate por la izquierda y también hace las Sí. diagonales buscando el arco, la Sí. pared. Entonces, eso significa que ese es el juego que uno dice, bueno para la pelota y bueno para el fútbol, Ok. porque saben manejar las partes tácticas Ujú. y que la figura a veces les cuesta, ¿no? Sí, sí, Cuesta. sí. Entonces, bajo ese contexto, tiene un plantel muy joven y es un finalista y es un ganador de una copa que es muy bonita. Está la presencia del rey, Sí. quieran o no. Es un mérito porque también a Barcelona ya le hacía falta algo así importante. Sí, y sobre todo ante el archirrival. Bueno, a título de contraste, y perdón que hagamos este cambio tan radical, pero el productor me está exigiendo que hablemos del partidazo entre los Pumas y Ciudad Juárez, que ha sido una cátedra de cómo lanzar las penas máximas. Todos los atacantes, los volantes son extraordinarios para la pena máxima, para cobrar los penales, se pintan solos. Y digo que se pintan solos porque todos son malísimos, malísimos para cobrar una pena máxima. Y voy a terminar con un acerto que no es de mi autoría, por supuesto, es un auténtico plagio. Lev Yashin, para los que no estén muy enterados, es el único jugador que alineando en la posición de portero ha ganado el Balón de Oro del fútbol en Europa. Y Lev Yashin decía, un penal es imparable a menos que el tirador se equivoque. Y ya han estado en laboratorios con mediciones, con sensores, con radares, todo. Si usted cobra correctamente la pena máxima, no importa que Courtois, de más de 2 metros de largo, se estire y llegue a más de 3 metros en la extensión, no importa, la velocidad de la pelota le va a ganar y usted va a notar.
Pero si empieza con las payasadas de que te finto, que hago una carrerita, me detengo, espero que el portero se lance, pues terminan como Funes Mori, ¿verdad? Que no le anota, bueno, creo que no anota ni en defensa propia. Ya mi productor ya me está mandando a silenciar, porque cuando no están sus Chivas, ya bueno, del Querétaro ni hablamos, es Puma, imagínense ustedes. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Una vez más, no hubo remontada ni ayuda de la terna arbitral, por lo cual los aficionados merengues se han retirado completamente deprimidos de las instalaciones del Estadio de la Cartuja en Sevilla, España. Real Madrid ha perdido la final de la versión 2025 de la Copa del Rey ante el Barcelona y este resultado ha provocado un gigantesco cisma al interior del club madrileño. De hecho, ahora mismo, medios de comunicación en España han comenzado a especular con la idea de que el técnico italiano Carlo Ancelotti dejaría el banquillo de responsabilidades del Real Madrid y que asumiría como nuevo entrenador de la selección brasileña. En este contexto, mientras en la Casa Blaugrana los festejos son cada vez más ruidosos, en la entidad blanca la incertidumbre parece haberse entronizado, al menos en este periodo antes de concluir el torneo de Liga en España. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, Aurelio Valenzuela se permitió muchas licencias en estos días que se ausentó. Estuvo en el Mar Caribe, en los días de guardar también. Estuvo esperando a que Santi Jiménez volviera a anotar. Aquí cumplió ya su compromiso, pero se dio tiempo también para escribir la columna de El Cóndor. Así es que, Aurelio, te tengo que preguntar qué pasó en la columna de El Cóndor, de qué se ocupó en esta oportunidad la columna. Bueno, relaté un poco la historia de un gran amigo, un gran compañero. Jugamos 7 años, 6 años ahí en Santiago Monte, en un equipo de la capital de primera división. Sí, sí. Gran amigo, muchas veces me llevaba a los entrenamientos porque él tenía su auto, su moto, tuvimos muchas anécdotas. Nosotros entrenábamos, a pesar de ser un equipo modesto, Santiago Moni de la capital. Santiago Moni le dicen los bohemios, los recoletanos, los autobuseros, porque Sí. era la gente del aficionado del club. Sí. Y este amigo tenía cosas muy jocosas, muy alegre, muy juguetón. Incluso una vez nos paró la policía y nos dice, documentos, lo primero que te dice policía, documentos. Sí, su Y licencia. el flaco teniendo los documentos, él revisaba y le pasaba el carnet de jugador de fútbol. Y el policía decía, pero de conducir, es que no lo tengo. Que no lo encuentro. Pero ya vaya, se le decía al policía. Siempre me causaba risa. Sí, claro. Y ese estadio donde nosotros entrenábamos, que era el Estadio Providencia, está en sector muy de privilegio. Sí, sí, sí. Pero bueno, este amigo tuvo mucha desgracia. Y me acuerdo bien porque Pepe Bantorra era el lateral derecho de la selección mexicana. Sí, como no, mundialista. Y jugó ahí el año 68 contra la selección chilena. Sí, sí, sí. Y fue una jugada nomás de fútbol, pero le golpeó los meniscos. Ok. Lo operaron y de ahí nunca se pudo. Mira, Se le inflamaba, le sacaban líquido. siempre incómodo. Pero fue un seleccionado también chileno con don Salvador Nocetti. Y la verdad es que era un puntero izquierdo y yo con él hacíamos ala, porque siempre los números 10 y 11, que era la ala Sí. izquierda. Tipazo, buen amigo. Pero esas cosas de la vida que te da, se le muere la señora muy joven, Ok. sus hijos tuvo que estar haciendo malabares, empiezan sus problemas de las piernas, la diabetes, otras cosas, infecciones, y lo fueron cortando. En este momento anda en silla de ruedas, Ok. pero lo veo que va a los estadios, comparte, porque las competencias de viejos cracks o antiguos Ok. deportistas son muy llamativas, va mucha Sí. gente. Ah, Y- perdió las piernas, pero no el entusiasmo, Aurelio. Sí, Él no. siempre animoso. Y fue siempre muy alegre, entonces me da un gusto tremendo y dije yo, bueno, es bonito que sepan la historia de un amigo, más que compañero, un gran amigo, y que a pesar de la edad de todo, él no está pidiendo beneficio, ninguna cosa, sino que muestra ese cariño primero Sí. por el fútbol Sí, sí, y sí. después
el manejar una familia y hasta este momento todavía él con una alegría de vivir y con un alma todavía de esas personas que han sido siempre, como dice uno, porque muchas veces, no, es muy buena persona, no, pero es que no solamente es una buena persona, no, cuando le iban a tocar la puerta a las 3 de la mañana, oye Fabián, y mi señora está por tener familia. Siempre estaba listo para ayudar. Me puedes llevar al hospital y el Sí. flaco se levantaba y tenía que partir. Entonces, todo ese argumento que uno lo conoce, que lo sabe, y dije, voy a escribir de un compañero, Muy de bien. un amigo, y eso es el reflejo de una columna que yo siempre veo la parte más humana que la Sí. otra parte, porque del fútbol a veces todo el mundo la sabe, Ok. pero la parte humana a veces queda un poquito en el olvido, ¿no? Muy bien. Bueno, pues antes de despedirnos, Enrique Fuentes entró en contacto, muchas gracias. Jano GF, que ya regresó, mi querido Jano, de vacaciones, nos tenía muy abandonados. René Valenzuela, que dice que no deben sancionar a Colo Colo, mi querido René. Bueno, CRB allá de Tulancingo Hidalgo, muchas gracias. Osana Amador desde Puebla, Osana, un saludo. Pepe López también se comunicó, un saludo. Vianey Castro, gracias. Beto Ayala, que ya es infaltable en el bla 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 deportivo. Gregorio Gómez también. El ingeniero Alejandro Manríquez, ingeniero, un saludo. Rubén Chapa también se comunicó. Y Jaime Alfonso, Aurelio, te deja saludos también. No, un tipazo, me ayuda mucho porque me está ayudando con algunas cosas de periodismo. Un libro, me dice, él que más me incentiva de que escriba un libro y ahí voy a contar anécdotas un poco, para que la gente sepa. Sí, claro. De que ahora hablan tanto, no, que para llegar a un club que hay que pagarle a los entrenadores, fuerzas básicas, etcétera, etcétera. El que es bueno para la pelota va a llegar siempre, va a llegar siempre. Entonces yo le digo siempre, no empiecen con esa que les cobran, que esto y lo otro. El que paga es porque no es bueno para la pelota. Pero el bueno va a llegar siempre, porque hay cosas que han sido siempre así. Sí. No de los que a veces quieren que su hijo o su nieto llegue a un club y por dinero. Eso a veces es porque hay mediocridad en ese medio, ¿no? Sí, tristemente se presentan esos casos y ya en los días por venir les hablaremos de un tristísimo incidente allá con el Club Atlético San Lorenzo. Imagínense ustedes, el equipo favorito del Papa Francisco, el equipo favorito del señor Jorge Bergoglio, metido por un dirigente en un tema tan escabroso. Pues no resta tiempo más que para despedirnos. Aurelio, gracias. Ojalá siga anotando el Santi Jiménez, porque si no, Aurelio va a seguir ausentándose. Gracias, Aurelio. Oye, gracias y un saludo a don Silvano Telle. Ok, Lo veo muy bien, don Silvano. Ojalá lo podamos tener acá. ojalá porque que sí pronto. esa gente del fútbol que ha sido histórico, lo he estado viendo en sus páginas, lo que él escribe ahí, es muy bonito porque también que la gente joven sepa que acá hay una historia Sí. de también que nunca Y de pelearon. mexicanos y no de llegados de otros lares, Aurelio? Listo, Aurelio Valenzuela, gracias, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.